Hola, bienvenidos sean todos y todas, sí, porque ahora hay que ser muy claro en estos asuntos. Todos y todas, ojalá, para que, bueno, continuemos una conversación que habíamos comenzado con el licenciado Nelson de los Santos acerca del programa de alimentación escolar, el PAE. Pero ahora en su versión PAE sostenible, ¿verdad? Así es. O sea, alimentación escolar pero sostenible. ¿Hacia dónde apunta eso? Nos lo dirá Nelson en algún momento, pero es bueno que recordemos que el programa de alimentación escolar es parte de ese programa de jornada extendida que ha puesto en marcha el presidente Danilo Medina desde el 2013, ¿verdad? Porque llegó en agosto del 2012. Así es. Hubo unos meses para comenzar el nuevo presupuesto con el 4% del Producto Interno Bruto ya en el nuevo presupuesto incluido. Y a partir de ahí iniciar el amplio programa de construcción y reparación, readecuación, remodelación de escuelas, de planteles escolares a todo lo largo y ancho del país y en toda la educación pública, a nivel básico y nivel medio, los dos niveles, es decir, lo que le llamamos primaria y bachillerato. Sacamos de ahí a las estancias infantiles porque pertenecen a un programa diferente que es del INAIPI. El INAIPI, el Instituto Nacional de Atención a la pequeña a la primera infancia, el INAIPI. Entonces, hablemos del PAE, Programa de Alimentación Escolar Sostenible. ¿Por qué sostenible? Eso es lo que nos va a explicar Nelson de los Santos. Así que, buenos días, Nelson. Buenos días. Bienvenido, ojalá. Gracias. Y explíquenos usted que sabe de mondongo, desenrede esta tripa, como decían allá en mi pueblo. Sí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos los televidentes. Mira, con la entrada en escena de la jornada extendida, la cual constituye, lo hemos hablado varias veces, un cambio, un salto fundamental en todo el sistema educativo dominicano. Lo propio ocurre con el programa de alimentación escolar, que antes de la jornada extendida podría hablarse de lo que era tradicionalmente el tradicional desayuno escolar. Ya vamos a decir que con la jornada extendida, con la inclusión del almuerzo, pues la relevancia y la importancia que toma el programa como tal en la alimentación del estudiante, pues amerita un tratamiento y un enfoque tal vez un poco más riguroso que lo que hasta ahora tenía el tradicional desayuno escolar. Esto implica que, lo habíamos señalado en ocasiones anteriores, para que tengas una idea, con el tradicional desayuno escolar se tenía una incidencia entre un 15 y un 20% de los requerimientos nutricionales de los estudiantes. 15-20%. Exacto. Hoy en día, con el programa de alimentación escolar, incluido desayuno, almuerzo y merienda, pues estamos supliendo entre el 60 y el 70% de los requerimientos alimenticios de los estudiantes. Además, otro elemento fundamental es que entonces pasan a formar parte de lo que es el programa dos elementos muy importantes. Primero, el concepto de alimentación saludable. Ya no se trata simplemente de una merienda escolar para que el estudiante pues suplir las necesidades de lo más perentorias de un estudiante que llega con el estómago vacío, lo cual se cubre, desde luego, pero ya pasa a otro nivel. Ahora estamos hablando de no suministrarle alimentos a los estudiantes, sino suministrarle una alimentación saludable. Y en consecuencia, y como derivado de esto, pues entonces el programa se constituye en parte del sistema educativo dominicano, por cuanto ya la educación en alimentación saludable es algo que sirve para el desarrollo integral del estudiante. Ya hecho ese preámbulo, pues te paso una curiosidad, Nelson. Me dices que el programa de alimentación escolar, el actual, lo que reciben los
jóvenes y las jóvenes en la educación básica y media, en la tanda extendida ahora, Sí. ¿no? Suple entre el 60 y el 70% de las necesidades Nutricionales, de alimentación, exacto. nutricionales. ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, 40, 30%. bueno, lo que pasa es que los nutricionistas, ¿no?, dividen la ingesta alimenticia en tres partes, ¿no? Los requerimientos matutinos, desayuno, los de mediodía y la cena, ¿no? Entonces, en cada uno de esos establecen una cantidad determinada de requerimientos nutricionales. Entre los tres deben suplir el 100%. Como nosotros nos llegamos a la cena queda más o menos un 30% para la cena, que es lo que le queda a los padres cuando ya a partir de las 6 de la tarde, que deben suministrarle a los estudiantes. Bien. Y se supone que se les debe dar a estos padres una información, algún tipo de formación también sobre ese 30%, entonces, sí, se ha previsto. Qué buena pregunta, qué bueno que me haces esa pregunta, porque precisamente cuando hablamos de los dos elementos que se introducen con el tema de la alimentación saludable y la educación en alimentación saludable, tiene esas implicaciones, tiene dos componentes básicos. Por un lado, crear mecanismos en la escuela para eliminar la mala alimentación que implican las cafeterías, con los dulces, con los bollos, las cosas que tienen mucha harina, toda esa fritura, ¿no? Esa por un lado. Y también tratar de llevar esa educación en la alimentación saludable hasta los padres, donde los propios niños, en la medida en que se educan en la escuela en términos de alimentación saludable, pues les llegan a ellos. Pero más aún, los padres en el nuevo esquema del programa de alimentación escolar participan a través de las comisiones de alimentación y nutrición de la escuela. Y ahí también reciben enseñanzas sobre el tema de la alimentación saludable. De manera que los padres están involucrados también a través de los comités de alimentación y nutrición escolar en este proceso de educación en alimentación saludable. Perfecto. Que es un elemento fundamental entonces de lo que constituye el PAE sostenible. ¿Qué es el PAE sostenible? Te cuento que por allá por el año 2013, iniciando la presente administración, pues tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con un proyecto América Latina y el Caribe sin Hambre 2025, implementado por la Cooperación Técnica Internacional de Brasil, la cual puso fondos en la FAO para ser administrado por FAO, para un programa denominado fortalecimiento de los programas de alimentación escolar para los países de América Latina y el Caribe. Esos programas de fortalecimiento, pues hasta ese momento eran unos 11 países, nosotros nos incorporamos y son unos 15, 16 países que somos parte de ese programa. Y ese programa desarrolló, a partir de ese momento, creando una serie una especie de comité interinstitucional en el cual nosotros éramos el principal punto focal, con el INAVI, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, y también participa en ese programa la Vicepresidencia de la República, los programas sociales de la Vicepresidencia, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura. Y este programa está vinculado a todo el tema del fortalecimiento del programa de alimentación escolar porque implica a todos los actores institucionales que participan del tema de la alimentación y la nutrición escolar. En ese contexto se desarrolla entonces una actividad denominada Escuelas Sostenibles. Esas escuelas sostenibles, que originalmente tenían unos 6 componentes, nosotros, a través de la administración del INAVI, encabezada por el licenciado René Jaque, que está entonces enmarcada en un proceso, de transformación también y de fortalecimiento de nuestro programa, asumimos esa actividad y de un alcance limitado que tenía originalmente para que hiciéramos pruebas de escuelas sostenibles en 4 o 5, se decide entonces poner recursos propios y entonces hacerlo el proyecto a nivel de un municipio completo. Y escogemos el municipio de Monteplata, que se corresponde con lo que es el ámbito del Distrito Educativo 1702 de Monteplata.
y comenzamos entonces a implementar el proyecto piloto PAE Sostenible de Monte Plata. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Por qué Monte Plata? Monte Plata fue escogida porque es una ciudad y la provincia. Es una provincia, ¿no? La provincia, o sea, porque lo que pasa es que el proyecto está en el municipio de Monte Plata. Municipio cabecera. En el municipio cabecera. Es una provincia con unas estadísticas de pobreza bastante altas en lo tradicional. Estando, a pesar de que está tan cerca de la ciudad, reúne todas las características de todas las modalidades de programas de alimentación escolar que se pueden experimentar, porque como tú habrás conocido en otras ocasiones, el programa de alimentación escolar se desarrolla en varias modalidades, de acuerdo al territorio y de acuerdo, está el PAE urbano marginal, que es el tradicional desayuno del pan con la leche. Entonces está el programa PAE Real, que son raciones alimenticias producidas localmente, que ahí ya se le suministran los productos crudos, eso es para el área rural. Se le suministran los productos crudos y entonces la comunidad escolar pues lo prepara. El PAE fronterizo, que está enfocado hacia la zona fronteriza, y la jornada extendida, que es la otra modalidad que introduce la presente administración. Es decir, vuelvo a recopilar eso. El PAE, el Programa de Alimentación Sostenible, tiene esas variantes. Todas esas variantes que implican menús diferentes. Menús diferentes. Porque atienden diferentes territorios con diferentes características. El fronterizo, PAE fronterizo, sí, me dijiste. Está en las 11 provincias de la frontera. De la frontera. El PAE real, que está en las zonas rurales más apartadas, y el PAE urbano marginal, que está en todos los centros urbanos del país. Es que tiene el nombre de marginal porque originalmente, sabe que el programa de alimentación comenzó como un programa piloto, todavía estoy hablando de los años 90, ¿no? Y en las zonas marginales más pobres del país. Se le ha quedado eso, pero el PAE se ha hecho universal y ya está en toda la zona urbana, tanto de barrios marginales como de clase media. Sí, exacto. O sea, se ha hecho, incluso ya entrando a la jornada extendida, se ha dado lo que es la universalización de la alimentación escolar para todos los estudiantes. Hasta ahora, hasta el 2012, solamente entraba inicial y básica, que se tenía una cobertura completa. A partir de la introducción de la jornada extendida, entonces también se incorpora el nivel de media. Esa es la situación. Entonces te decía que Monte Plata, pues convergen todas las modalidades porque es muy diverso. Hay zonas rurales apartadas, pero hay zonas urbanas también. Entonces tú tienes una combinación que te permite como proyecto piloto abarcar todo. Y además la facilidad de estar cerca de la ciudad pues permite una mejor atención por parte del equipo del INAVIE. Pues a pesar de que tenemos oficina abierta ya del proyecto, hay un coordinador y varios coordinadores por diferentes componentes. Te decía que en qué consiste el proyecto PAE Sostenible. Sostenible. Este es un proyecto que pretende el fortalecimiento del programa de alimentación escolar a través de la introducción de un nuevo modelo de gestión. Un modelo de gestión descentralizado con la participación de la comunidad educativa y que, con un elemento fundamental, permita que los productores locales sean suplidores del programa de alimentación escolar, los mismos agricultores familiares de la sociedad, con un enfoque de derecho a la alimentación y además con un enfoque de alimentación escolar, de alimentación saludable, partiendo de que de los mismos productos que se producen en la comunidad podamos entonces establecer menús y fórmulas de alimentación que respondan a las necesidades particulares de esas poblaciones. Entonces, este programa tiene 7 componentes. El primer componente es el componente institucional de la descentralización. A través de ese componente estamos creando todos los mecanismos para que los programas de alimentación escolar puedan ser autosostenibles en sus diferentes localidades. Esa es la primera cuestión. El segundo elemento es el elemento de coordinación interinstitucional y participación de la comunidad. ¿Qué implica? Nosotros, el proyecto contempla un comité interinstitucional conformado por todas las instituciones
públicas y privadas que tienen incidencia en el tema de la alimentación escolar. Ejemplo. Ahí están, por ejemplo, Monteplata. el Provincial de Salud Pública, está el Provincial y el Zonal de Agricultura, Salud Pública, que tiene que ver con la nutrición, Obras Públicas, Ministerio de la Agricultura, que tiene que ver con la producción, el IAD, que también está vinculado a la producción a través de los asociados del IAD, Banco Agrícola, que fomenta la producción. Todas las demás instituciones están, entonces está, por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Local de Monteplata, que agrupa todos los productores y empresas de la localidad. Está Tu Mujer, una organización para fomentar el derecho de la mujer. ONG. Hay asociaciones, o sea, hay de todo tipo, ¿no? Y me imagino que estará la asociación de padres y madres de la escuela. Y fundamental está la alcaldía. Escuelas, ¿no? La alcaldía es un elemento fundamental de esa del ayuntamiento. Entonces, eso es el comité interinstitucional. Luego entonces está la organización de la comunidad educativa, que es donde entran los padres amigos de la escuela, entran los directores, los docentes de la escuela y los alumnos. Entonces lo hemos organizado en CANES. Los CANES son Comité de Alimentación y Nutrición Escolar. Estos están constituidos con la finalidad, con una doble finalidad: apoyar en la gestión del programa de alimentación escolar, pero también veeduría, para ser vigilantes de las buenas prácticas de alimentación en el centro escolar. Y entonces, ¿quiénes constituyen esas veedurías? Los CANES, los padres. O sea, los padres de la escuela que se organizan en CANES, y entonces ahí están padres, estudiantes y profesores también. ¿Qué son los CANES otra vez, me dijiste? Los Comités de Alimentación y Nutrición Escolar. Comités de Alimentación y Nutrición Escolar. CANE, CANES. Exacto. Bien. Entonces, ese es el segundo componente, donde ya tú ves, hay un comité interinstitucional y los comités por cada centro constituidos por la comunidad educativa. Estos organizados en CANES, pues entonces trabajan todo el resto de los componentes de manera conjunta. ¿Cuáles son estos? Entonces el tercer componente es el componente de calidad e inocuidad alimentaria y nutricional, que implica garantizar que los productos y los alimentos que llegan a la escuela y que se producen y que llegan a la escuela en todo el proceso de la cadena, lleguen con la calidad y en un ambiente de inocuidad, que evite todo tipo de contaminación y que garanticen la salud y eviten las enfermedades provocadas por una mala alimentación en los estudiantes o por defectos en el proceso de manipulación de los alimentos, por errores de higiene, que son a veces los que producen estos inconvenientes que a veces se generan. Ese es, entonces, en el marco de ese componente, ocurre que se ha establecido un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional. ¿Qué es este sistema? Esto implica que se hace una investigación en las escuelas y en su territorio para determinar el estado nutricional de los estudiantes. Se pesan y se tallan todos los estudiantes y además se le aplica una encuesta alimentaria a los padres de esos estudiantes para ver los hábitos que comen los niños en sus casas, tanto en las noches como en los fines de semana. Eso se está haciendo en Monteplata. Eso se está haciendo en Monteplata. Pero ya se debe hacer en todo el país. Claro, porque esto es un proyecto piloto, lo estamos montando. Para ver cuáles son los resultados y cómo ajustarlo entonces, en el camino antes de hacerlo general. Efectivamente, porque son procesos complejos. Entonces, con ese estudio, eso al mismo tiempo se compara, se hace un estudio de la producción local, que la oferta... Aquí están pesando y tallando estos muchachos. Exacto, ahí está el sistema de alimentación, ahí le miden el tamaño, el Esas peso. son nutricionistas nuestras que hacen ese trabajo, un equipo de nutrición. Nutricionistas, sí, del departamento. Es bueno que se vea estas gráficas que estamos pasando. Así es. Para que la gente vea que no se está improvisando, no se está inventando. No. Se está trabajando de manera científica con esto, ¿no? Así es. Bien. Entonces, esa, por ejemplo, es la directora del Departamento de Nutrición y Salud Escolar, del INAVIE.
que es la responsable de esa área en general y de ese componente en el proyecto. Fíjate, estas reuniones son reuniones de los comités interinstitucionales, ahí donde está participando. Ese trabajo por ejemplo, de investigación se hace conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública. Y entonces, luego que se establecen los niños que están en situación muy desfavorable en materias nutricionales, entonces se les suministra el listado al Ministerio de Salud Pública para que ellos entonces le den seguimiento a esto. Ya sea que, porque fíjate una cosa, es importante tomar en cuenta que ya nuestros problemas en el país no son de desnutrición, sino son de malnutrición. La malnutrición puede tener desnutrición, pero al mismo tiempo también tener una ingesta de alimentos inadecuados. Es decir, una nutrición nada adecuada. Sí, entonces eso está provocando, y no solamente en el país, es un problema mundial, el exceso de azúcares y carbohidratos están provocando entonces en niños obesidad, pero obesidad ficticia. Tú ves el muchacho gordo, tiene un sobrepeso, pero tiene anemia, o tiene el azúcar alta, o tiene ese tipo de deficiencia. Entonces, eso lo importante es determinar la malnutrición, y después que se determina cuál es la composición y la situación nutricional de esos estudiantes, entonces con la información, ahí está, por ejemplo... Yo quiero que veamos eso, pero que lo veamos desde el principio, por Dios, para que tú lo vayas explicando, Nelson. Aquí estamos en el cuarto, si quieren le pueden dar para atrás. Sí, porque esto es importante, mucha información, hay que lo den un poco para atrás, para que lo tomemos donde es, reseñando, donde comienza la información. Infraestructura y equipamiento escolar tenemos ahí. Continúe, señor director. Si quieren pueden darle más atrás, donde está el estado nutricional de los estudiantes, a partir de donde estaba la doctora Matilde. Ahí va Nelson. Ahí es que comienza. Mariela Ortega. Ahí lo tiene. Explícanos esto. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Bueno, ahí está comenzando. Vamos a dejar que corranlo un poco. Exacto, y tú lo atrapas en el momento. Entonces, ¿qué hacen el Brasil y la FAO ahí? Exacto, es un proyecto FAO Brasil, como se denomina. El proyecto que nos ha servido... Dice ahí fortalecimiento de los programas de alimentación escolar. En el marco de la América Latina y el Caribe sin hambre 2025, que es el proyecto internacional sombrilla en el cual nosotros nos hemos podido encontrar. Cobijado para, sobre todo, ese proyecto, aunque no tiene mucho dinero, lo que nos ha ayudado es en el tema de encontrar los fundamentos técnicos y teóricos. Todos los países donde está el programa, se está poniendo en marcha el programa. Así mismo. Muy bien. Ahí fíjate que está República Dominicana. Muy bien. Entonces, ese proyecto, ya nosotros estamos del 2013, como te decía, involucrados en el mismo, pero como te decía al mismo tiempo, Escuela Sostenible, que es el proyecto que te estoy explicando, es un proyecto piloto que en los demás países, este es el único país donde se está aplicando a nivel de un municipio, o sea, de un distrito escolar. Y este distrito escolar, te estoy diciendo que estamos aplicándolo, implica unas 68 escuelas. 68 escuelas. 68 escuelas del distrito educativo 1702 de Monteplata. No es poco, 68 escuelas. Claro, los programas que se han desarrollado en otros países, los proyectos son para 4 o 5 escuelas para aprobarlo. Entonces, ellos nos daban recursos para eso, pero nosotros entonces quisimos aprovechar de manera más productiva los recursos del 4%, con la política gubernamental del presidente Danilo, donde pone de frente el tema de la producción, aprovechar los presupuestos en alimentación para el desarrollo de las localidades y de los productores locales. Entonces vimos que este proyecto tiene un componente bastante alto con esto, y entonces decidimos hacerlo en un ambiente más generalizado. Y de hecho, con esto te paso al componente 4, que es el componente compras directas a la agricultura familiar.
Combinado con el componente anterior que te hablaba de nutrición y calidad, una vez se hace ese de calidad e inocuidad alimentaria, una vez se hace ese diagnóstico del estado nutricional de los niños, entonces se pasa al componente 4. ¿Qué se hace en el marco del componente 4? Ahí participa en esa mesa del componente 4 el Ministerio de Agricultura y todas las instituciones relacionadas con la producción agrícola. ¿Qué se persigue en ese componente? Preparar a los productores, a los agricultores de la localidad para que se pongan en condiciones de producir y entregar alimentos para el programa de alimentación escolar. Bien. ¿En base a qué? Se hace un levantamiento. Articular escuela y agricultura. Efectivamente. Bien. Se hace un levantamiento entonces de la oferta de productos agropecuarios que hay en la zona y se contrasta con el estudio que se ha hecho del estado nutricional de los estudiantes y el equipo, el departamento de nutrición del INAVI, entonces prepara un menú adecuado a la zona, de manera que se puedan satisfacer los requerimientos y las necesidades nutricionales de los estudiantes con la combinación adecuada de los productos de la misma zona. Ese es la clave de ese componente. Del programa de alimentación escolar eso nos sostenible. ha llevado, en el marco Bien. de ese componente 4, de compra directa a la agricultura familiar, estamos llevando a cabo, vamos a decir, como una especie de subproyectos, porque ese proyecto implica los calagros. Hemos entonces diseñado que la manera más adecuada de garantizar una participación sostenible de los agricultores familiares en el programa de alimentación escolar es creando los centros agroalimentarios de logística agroalimentaria. ¿Qué implica esto? Organizados en cooperativas, los productores, se crea entonces un centro para el tratamiento post cosecha de los alimentos. Y entonces al mismo tiempo implica todo eso desde la recepción, lavado de los productos hasta la entrega en la escuela, sean manejadas por esos centros de logística, integrados por cooperativas, operado por una cooperativa de los propios agricultores y productores. Ahí están participando todas las instituciones, entonces se ha creado una mesa número 4. Eso implica, fíjate, en el marco del proyecto, entonces ha habido un convenio interinstitucional conformado por la Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia, la DIGEPEP, la Dirección General de Cooperación Multilateral, que es la DIGECOM, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio el IAD y el resto de las instituciones que conforman la FAO, desde luego, y el resto de las instituciones que tienen incidencia en el programa de alimentación escolar. Pero más aún, con la inclusión de la DIGECOM, pues logramos que los calagros, como le denominamos la sigla de los centros agroalimentarios, centros asociativos de logística agroalimentaria, porque le llamamos así, pues tú dirías, ¿pero por qué el nombre tan...? No, es que son centros de logística, no son centros de acopio, porque un centro de acopio es un sitio donde tú depositas. Claro, no, puede ser un centro para el tratamiento y el manejo y también entrega y distribución de los productos a las escuelas. Por eso es logístico. Entonces claro es un centro de logística. Bien. Mira, se nos está agotando el tiempo. Ya. El material que tenemos tiene audio. Sí, tiene audio. Trabajar. Ustedes pueden trabajarlo, todo eso tiene audio, todo eso, y lo pueden hacer cortos con él. Y ahí está una presentación, pueden tener presentaciones de cada uno de los componentes de manera alta. Pues te cuento Bien, rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, está ese componente 4, luego está el componente 5, que es la infraestructura adecuada para la alimentación escolar, infraestructura escolar para la alimentación, que persigue lo básico. ¿Qué es? Bueno, la escuela tiene que tener la infraestructura adecuada, un comedor, cocina adecuado, de acuerdo, para que se garantice el manejo adecuado de los alimentos, pero además contar con los servicios básicos de agua y de energía eléctrica para la conserva de los alimentos y para que los estudiantes se puedan higienizar. El sexto componente es uno bellísimo. De cada uno de esos componentes podemos traer gente que te hable de manera extensa. Te comento que el sexto componente es... está determinado este componente por los centros de viveros en la escuela, ¿no? Para las huertas escolares. Huertos escolares, pero con fines pedagógicos. Huertos escolares con fines pedagógicos, ¿qué significa? Que nosotros estamos poniendo a los niños en las escuelas a producir
alimentos, básicamente hortalizas, pero esos huertos están sirviendo también para dar clases sobre todas las cosas. Entonces los profesores salen al huerto y dan desde matemáticas, geometría, con los huertos escolares porque tienen figuras geométricas, tienen figuras, y eso lo podemos también un día, que podemos mandar, traer gente. Pero además se enteran de la natural, de cómo se manejan. Un contacto con la naturaleza, claro, extraordinario. Directo, ¿no? Exacto. Y el séptimo componente, el de la sistematización, que lo que implica esta sistematización es sistematizar para reproducir en todo el país este modelo de programa de alimentación ya escolar ese es el sostenible. último componente, o sea, cómo generalizar esto. ¿Cómo generalizar? Que es un fenómeno complejo, porque cualquiera habla de programa de alimentación escolar sostenible y dice, bueno, eso es hacer que los alimentos se puedan manejar ahí, producir ahí, y ok. Pero cuando uno empieza a ver todo esto desagregado. Claro, es un enfoque integral. Hay un enfoque integral y eso no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Llevar esto al país en sentido, a todo el país, como debe ser. Por ejemplo, eso tiene implicaciones en cuanto al, por ejemplo, nosotros tenemos una red de técnicos distritales que apoyan el programa de alimentación escolar, pero justamente estamos ahora en un programa de fortalecimiento de estos técnicos para convertir a los que se puedan en técnicos de alimentación y trayendo también, introduciendo especialistas o profesionales del área de nutrición para que sean los técnicos de alimentación escolar, porque eso implica un tratamiento muy riguroso. Y hay un cronograma, digamos, Nelson, de que, bueno, ya comprobamos cómo es que esto se hace aquí en Monte Plata. Exacto. Vámonos para el país entero ahora, porque ya sabemos por dónde le entra el agua al coco. Nosotros tenemos ¿Cómo programado, vamos a comenzar? ¿Cuándo vamos a tenemos comenzar? a Dajabón y tenemos a San Juan. Esas son los dos próximos. ¿Para cuándo? Están en el POA de Dajabón, San Juan. San Juan. El POA es el plan operativo anual. En el plan operativo anual del proyecto está previsto que para la segunda mitad del año estemos comenzando ya en Dajabón y en el último tercio estaríamos entrando en San Juan de la Maguana. Es decir, de hecho, Dajabón comenzamos, el componente 4 ya se ha estado trabajando, se ha iniciado el contacto con los productores de la zona entonces hemos hecho como un adelanto del proyecto. Pero la formalización va para la segunda. Y ya la gente está mirando en qué se va a invertir el 4% del No, Producto Interno Bruto cuando terminemos de construir escuelas y aulas, que no es fácil la cosa, porque además esto implica una inversión alta también. Sí, es una inversión alta. Por los técnicos que se involucran, por todos esos componentes que tú mencionaste. Así es. Técnicos a todos los niveles, y el involucramiento de toda la comunidad, en fin. Sí, ha implicado, ya lo que tenemos, ha implicado un fortalecimiento tanto de la estructura de la oficina central del INAVIE, como ya hemos iniciado un fortalecimiento del personal de campo que trabaja apoyando a la. Sí, porque tiene que haber un fortalecimiento, un crecimiento y un fortalecimiento institucional, pero ya no del ministerio aquí, sino en cada provincia, en cada municipio. Bueno, para que tú tengas una idea, donde hoy hay un técnico que no está muy preparado, vamos a suponer, nosotros podemos estar en los estimados, ya nosotros tenemos estimado cuántos técnicos preparados de la alimentación escolar tiene que haber en todo el país. En Monte Plata hemos sustituido 1 por 3. O sea, hay 3 técnicos. ¿Tú sabes qué son esos técnicos? Médicos los 3, de los cuales uno es especialista en nutrición y están formados ya en nutrición a través de los programas internos de formación. Estamos haciendo ahí acuerdos con INTEC y otras universidades para formar nutricionistas más, porque realmente para garantizar la sostenibilidad del programa, el programa tiene que tener un fortalecimiento de sus capacidades técnicas. Excelente. El mal comido no piensa, decía la gente. Muy bien dicho. Pero déjame decirte algo, muy bien Ramón, dicho. es muy importante. Por eso se está invirtiendo tanto con en ese esto. Ese programa vale el dinero. ¿Tú sabes por qué? Porque no es solamente en alimentación, estamos invirtiendo en salud.
porque nosotros estamos haciendo salud preventiva, claro porque sí, con una buena alimentación tú sabes sí, que la salud entra por la boca. Sí. Una buena alimentación, hábitos alimenticios saludables en la escuela y en la casa implica personas más saludables, mejor nutridas y más saludables. Y entonces, más prestas a la educación, por lo tanto, al aprendizaje. Más preparados, van a ser más eficientes. Bien, Nelson, nos quedan ahí unos cuantos temas por delante. Sí, sí. Esos componentes hay que verlos uno por uno. Y gente que nos explique también cómo le está yendo, que nos cuente experiencia de Monteplata. Sí, hay padres interesantes que nos cuenten esas experiencias. Que han tenido una participación interesante. Que vengan aquí a contarnos las experiencias, esos padres. ¿Cómo no? Podemos hacer un trabajo así, traer maestros y padres que vengan a contar su experiencia locales. Estás comprometido y lo comprometido es deuda. Correcto, sabe. Así que la deuda no es conmigo, es con los que y las que siguen a Ojalá todos los días. Gracias a Nelson de los Santos del programa de alimentación escolar sostenible ahora del INAVIE que dirige el licenciado René Jaques Gil. Bueno, por contarnos todas estas cosas, de cómo va avanzando ese programa de alimentación escolar que es fundamental, que es parte integral de la jornada extendida, el programa de jornada extendida y de la nueva educación que se está construyendo en la República Dominicana a partir de la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto para la educación que se inició en el 2013 con el presidente Danilo Medina. Ustedes quédense ahí porque ojalá ahora es que comienza con Lucas Vicen, el economista encargado de informarles a ustedes de cómo anda la cosa en términos económicos aquí y fuera de aquí, sobre todo fuera de aquí. Quédese ahí con Lucas Vicen en Ecomundo. No se vayan.